Y la idea es que al final podamos compartir también un poco algunas experiencias. Por ahí me gustaría destacar también a Nelson, que está por ahí, Nelson Poblete, también a la Janet Guinuman, ¿cierto? Y algunos otros colegas que yo sé que están trabajando en este tema, ya han trabajado en este tema, entonces también seguramente van a poder también compartir sus visiones. Así que bienvenidas también sus aportes, porque la idea es esa, reunirnos a conversar de esto y construir entre todos también experiencias que hagan mejor nuestro trabajo desde la disciplina. Bueno, sin más preámbulo, entonces voy a proceder a compartir la pantalla. No sé si alguna de ustedes quiere decir algo antes de partir. Sé que tenemos gente que nos acompaña de Argentina, de Colombia, México. Vi por ahí algunas inscripciones de gente que nos acompaña, ¿cierto? De nuestros países vecinos, amigos, amigas. Así que si hay alguna de ustedes que está aquí ahora, que se inscribió y está, por ahí levanten la manito también para saber que estamos con presencia también de colegas también de la región. Si no, bueno, por ahí el Seba está grabando este espacio, vamos a ver si lo podemos compartir después. Em, ya, creo que ahora sí voy a poder compartir. Ujú. Ya. Bueno, como les comentábamos en el correo de invitación, ¿cierto? De inscripción, esta es una presentación que se enmarca dentro de un esfuerzo que hemos hecho entre dos departamentos de la Facultad de Medicina de la U de Chile, que es el Diploma de Baja Visión, Ceguera y Rehabilitación Visual. El tema que proponemos no es excluyente de la gente, ¿cierto?, que trabaja específicamente en esta área, sino que la idea es poder aportar una visión un poquitito más amplia que pueda también permitirle a ustedes incorporar algunos elementos a su trabajo, a la comprensión también de las necesidades y de la realidad de las personas con las que ustedes trabajan, particularmente desde lo que pueden ser las dificultades en aspectos de la visión, ¿cierto?, de las dificultades del déficit visual o de las necesidades visuales. Así que como título tentativo colocamos este, pero nos vamos a detener también en conceptos que creo yo que es muy importante que entendamos, como el concepto de baja visión, qué lo distingue de un déficit visual y la ceguera, ¿cierto? Que no sé si para quienes están acá, eh, seguramente podría ser inclusive la primera vez que escuchan hablar del concepto de baja visión, en una posición quizás distintiva de lo que es el déficit visual y la ceguera, que podrían ser más comunes. Entonces, cuando pensamos esta presentación, pensamos, bueno, ¿cuáles pueden ser las reflexiones que pueden estar teniendo nuestras colegas, ¿cierto? Y que las vivimos, seguramente Nelson, Janet también, de primero situarse en la realidad de las personas con las que trabajamos y pensar, hacerse esta pregunta, ¿cierto? Como realmente logro entender el comportamiento de mi usuario y usuaria y su condición de base para poder desde ahí ajustar mi intervención. Como que, si no se lo han preguntado, es porque seguramente no han tenido quizá la experiencia de trabajar con una persona con discapacidad visual o de algún déficit visual importante. También, ¿cómo puedo ayudar a mi usuario con déficit visual? ¿Cierto? Que es como, ¿qué tengo yo desde el pregrado, desde la instancia, desde lo que he leído, desde lo que he podido ver, observar? Creo que esta es algo que era una de las cosas que más me perseguía cuando inclusive partí en este escenario, sin tener muchas herramientas desde mi formación de pregrado. O sea, el camino que hemos recorrido muchas de las personas que trabajamos acá ha sido más bien desde un proceso de formación muy autogestionado, ¿cierto? Donde hemos buscado distintas instancias formativas para poder eh, abastecernos de un set de herramientas. Y por último, la pregunta quizá la que todos tratan como de responder o es lo que buscamos de manera más directa, es como qué acciones concretas puedo ofrecer desde Teo, ¿cierto? Como tratando siempre de tomar la vía corta para poder decir, ya, ¿qué lo puedo ofrecer? ¿Qué podemos hacer en concreto? Hoy día vamos a tener una aproximación muy superficial a esto, pero la idea es que sepan que sí existen herramientas, ¿ya? Porque obviamente como por honor al tiempo no vamos a quizá lograr detenernos tanto en ella, pero sí les voy a referir algunos conceptos, ideas, elementos como que pueden ser importantes a considerar. Bueno, lo primero entonces que es importante, en lo que es importante detenernos como concepto del sistema visual y la vía visual, ¿cierto? Entender qué implican estos dos megaconceptos.
Y desde ahí es importante reconocer que el sistema visual es responsable, ¿cierto?, de más del 80% de la información que es percibida del entorno. O sea, el sistema visual está prácticamente en gran parte de los procesos de atención hacia el entorno y la participación. Y esto es importante porque tenemos que considerar que como base el sistema visual es el último sistema sensorial en desarrollarse embrionalmente, ¿cierto? Tenemos que considerar que, que a nivel embrional el lóbulo occipital se empieza a desarrollar entre las 25 y las 32 semanas. O sea, lo que podemos entender que, dado la realidad, ¿cierto?, de la unidad de neonatología y el avance de la medicina, ¿cierto?, en neonatos, genera grandes desafíos, sobre todo en los equipos de rehabilitación desde las etapas agudas a los procesos de escolarización, entre otros. Sobre todo teniendo en cuenta que, obviamente, que la visión en un recién nacido de término sin ninguna condición de base, es un sistema inmaduro per se. Y obviamente eso presenta mayores desafíos a la condición de los niños, niñas, ¿cierto? Con de prematurez extrema, ¿cierto? Que son prematuros extremos. Que sabemos que un prematuro extremo es aquel que nace con menos de 32 semanas. Entonces, fíjense ahí la correlación entre desarrollo del sistema visual y edad, ¿cierto?, gestacional. Y es importante tener en consideración que el ojo alcanza en ese sentido estructural y funcionalmente su maduración cerca de los 7 u 8 años de edad. O sea, inclusive funcionalmente el ojo sigue desarrollando habilidades hasta los 14 años. O sea, más que el ojo, el sistema visual sigue integrando y desarrollando habilidades hasta cerca de los 14, ¿cierto? Entonces, esto de alguna manera nos invita ya como primera instancia a reconocer que es un sistema altamente sensible a agentes metabólicos, ¿cierto? Infecciosos, genéticos, epigenéticos, y también algunos otros que pueden ser traumáticos, ¿cierto? O también eh, mm, que pueden estar relacionados a situaciones como patológicas a futuro, como adquiridas. Entonces, cuando hablamos de la guía visual, lo primero que debemos pensar, ¿cierto? Es en la estructura, bueno, vamos a ir desde la estructura más periférica, que el ojo, hacia, ¿cierto?, aquellas estructuras que están ya más integradas en nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, el ojo como órgano, ¿cierto?, sensorial es muy relevante, dado que tiene una función muy importante en cómo se transmite la luz, ¿cierto? Es responsable de la transmisión de la luz y la transducción del estímulo luminoso a un estímulo eléctrico. Entonces, este es el primer eje, ¿cierto? Como donde las unidades, en este caso los servicios de oftalmología, prestan atención a ver cuáles son las condiciones estructurales y cómo pueden estar afectando ya el sistema visual o la vía visual, la visión en concreto. Entonces aquí vemos que hay estructuras que son muy importantes, por ejemplo la córnea, que es la estructura más externa, que ya tiene cierta angulación, que permite, ¿cierto?, una refracción de la luz, que es un fenómeno físico, y otras estructuras que van a también cumplir funciones importantes, como en este caso el iris, que a través de la pupila, ¿cierto?, su contracción o dilatación, el iris va a generar que la pupila permita un filtro mayor o menor de la luz para poder ajustarnos a aquel estímulo o las características del ambiente en el que nos estamos situando. Por otro lado, el cristalino, que también cumple un rol muy importante porque es el primer sistema, en este caso, refractivo que tenemos, natural, ¿cierto? El cristalino cumple una función de poder ajustar, dependiendo de la distancia en la que está el estímulo, cómo la luz se va a proyectar finalmente en la fobia, que es la zona que anatómica, estructural y funcionalmente está diseñada para poder percibir y focalizar o centralizar el estímulo visual. Entonces, desde que nacemos, nuestros ojos constantemente están atendiendo al espacio y centralizando cualquier estímulo visual en esta zona de la fobia y por ende es su especificidad, o sea, que es la zona de menor grosor, dado a que efectivamente necesitamos que ahí la transducción del estímulo luminoso en estímulo eléctrico sea lo más eficiente posible. Y es por ende que es la encargada y responsable de la mayor calidad visual, ¿cierto? Ya ustedes habrán escuchado en su formación de base que es donde tenemos la mayor concentración de conos, ¿cierto? Que son los responsables de la discriminación, la visión de colores y la capacidad más bien de reconocimiento. Y tenemos, ¿cierto?, además el resto de la retina, que es esta capa que vemos al fondo del ojo, que cumple también un rol muy importante donde vamos a ver una distribución también de otras células que son los bastones que también cumplen un rol muy importante respecto a la visión, ¿cierto?, espacial, el campo visual y el reconocimiento también de elementos del ambiente. Entonces podemos ver que ya en el ojo tenemos
muchas estructuras que de verse afectadas podrían ya tener algún impacto directo sobre cómo estamos percibiendo la luz y la calidad visual, ¿cierto? Desde el humor vítreo, elementos que están inclusive en la cámara anterior, que es por delante del cristalino, y posterior. Y también tenemos lo que pasa entonces desde el ojo ya hacia el sistema visual, ¿cierto? Acá vemos que el ojo tiene un punto que le llamamos en este caso, ¿cierto? Este punto ciego que es em, tenemos la fobia, tenemos el punto ciego por donde se genera, en este caso, el nervio óptico. Entonces, desde aquí también podemos ver que existen condiciones patológicas, que vamos a detenernos en ella a posterior, que pueden generar complicaciones en la visión. Por ejemplo, el glaucoma es una condición que afecta la presión ocular, que finalmente termina generando mayor compresión del nervio óptico y a través de ello una alteración de la visión periférica, dado a la distribución, ¿cierto?, retinotópica y que tienen las fibras de la retina cuando se centralizan y se forman en este canal que conecta el ojo ya con la vía visual. Entonces, cuando seguimos este recorrido de la vía visual, vemos que más allá del ojo existen un montón de otras estructuras que son responsables también de cómo se transmite el estímulo luminoso, ¿cierto? Saliendo del ojo vemos ya la presencia del nervio óptico, que en el quiasma genera ya la primera decusación de fibras que nos permiten tener esta comprensión del campo visual. El campo visual es la sumatoria, ¿cierto?, de la información que nos van a entregar ambos ojos, ¿cierto?, desde una distribución que se realiza, ¿cierto?, y una fusión de ambas imágenes. Y esa fusión está dada sin duda por la integración que se genera en la corteza visual, pero requiere de que efectivamente el estímulo se transmita con precisión, ¿cierto? Entendiendo que cualquier alteración en algún punto de la vía visual puede generar una alteración también de la percepción que tengamos de nuestro campo visual, que es lo más común, ¿cierto?, en las patologías de origen vascular o corticales. Entonces, más allá del quiasma, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, ¿cierto?, ya las cintillas ópticas o el tracto óptico. Tenemos ya aquí el primer punto, ¿cierto?, de relevo de estas neuronas, ¿cierto?, que sería el núcleo geniculado lateral. Y desde ahí, cintillas ópticas, radiaciones que llegan a la corteza visual primaria, donde además tenemos también una distribución retinotópica muy relevante, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo se organiza, en este caso, la visión, que tiene una representación en la retina, en las distintas partes de la retina, en nuestra corteza visual, ¿cierto? Entonces vemos que la fobia tiene un espacio definido, la retina parafobial, que sería aquello que está periférico, que acá tenemos una representación en este círculo, en la imagen que está a nivel superior derecho, de la retina y cómo es esa distribución retinotópica, ¿cierto? Donde las células centrales de la fobia, ¿cierto?, se representan en la corteza visual, aquellas que son parafobiales y aquellas que son mucho más periféricas, ¿cierto? Entonces, aquí es donde uno puede entender, ¿cierto?, con mayor precisión, según un accidente vascular lacunar o muy específico, qué complicaciones podríamos estar teniendo, ¿cierto? Que no necesariamente pueden estar afectando el ojo, sino más bien alguna estructura cortical. Y siempre debemos considerar que desde el sistema visual primario o de esta corteza visual primaria tenemos, ¿cierto?, una estación de relevo que nos va a permitir integrar el estímulo luminoso a los procesos también cognitivos y de interpretación. Entonces, desde ahí es donde vemos que se generan estos puntos de conexión hacia lo que entendemos como la vía visual del dónde, ¿cierto? Y la vía visual del qué, ¿cierto? Entonces, aquella vía visual que le llamamos ventral y dorsal, que nos permiten también integrar y poder em, tener un funcionamiento, ¿cierto?, que nos permita responder a las demandas del ambiente. Entonces, me detengo en este mini repaso, ¿cierto?, como de elementos que alguna vez vimos, quizá en nuestra formación de base, pero que es importante, ¿cierto?, refrescar y tener muy en consideración porque existen muchas condiciones de déficit visual, de baja visión, que no necesariamente responden a patologías oculares, sino que tienen que ver efectivamente a dificultades que se dan en estos niveles. Y no me refiero necesariamente a lo que puede ser lo más clásico, que es la mianopsis, sino que otras condiciones y síndromes que también están dados, ¿cierto?, por otras condiciones tumorales u otras. Entonces, ¿qué distingue estos conceptos, ¿cierto? Déficit visual, baja visión y ceguera. Bueno, partamos hablando del déficit visual. Lo primero es entender que el déficit visual es aquello que podemos estar experimentando todas las personas que son usuarias de lentes, ¿cierto? Y que habitualmente se asocia a una disminución ya sea de la agudeza visual o campo visual, pero fuera de los parámetros de baja visión. Vamos a detenernos en ello después, ¿cierto?
Y en muchas de las situaciones de déficit visual es posible corregir con el uso de lentes, cuando éstas obedecen a vicios de refracción. O sea, pueden existir otras condiciones que no necesariamente sean vicios de refracción, pero que aún así no clasifican bajo el concepto de baja visión. Entonces, vemos que cuando hablamos de vicios de refracción, quienes usan lentes, ¿cierto? Experimentan alguna de estas condiciones, como la miopía, donde vemos que la proyección de la luz se da por delante, en este caso de la fobia, y eso significa que la persona tiene una visión borrosa, la visión lejana borrosa, ¿cierto? Como le cuesta poder atender con precisión a aquellos estímulos lejanos. En el caso de la hipermetropía, ¿cierto? Que está dado también por la forma del ojo, la visión se proyecta por detrás de la fobia o de la mácula, y eso significa que la visión cercana habitualmente es mucho más compleja. Y también tenemos otra condición que tiene que ver ya no, ¿cierto?, con la proyección ya sea antes o posterior, ¿cierto?, en el eje longitudinal del ojo, sino que más bien dependiendo de la disposición de la luz en los distintos ejes vertical y horizontal del ojo. Y esto genera, ¿cierto?, que la luz se proyecte en distintas posiciones y genera un enfoque o un desenfoque, ¿cierto?, según el eje en el que está. Entonces, habitualmente el astigmatismo se caracteriza por una visión borrosa, que también va a requerir de un sistema, ¿cierto?, en este caso refractivo. Lo bueno de todas estas condiciones de vicios de refracción es que son corregibles, ¿cierto?, con lentes, y podemos, dependiendo del lente y de la magnitud de la miopía, de la hipermetropía, del astigmatismo, compensarlas. Hay otra condición también que se entiende como vicio de refracción, que es ya la presbicia, ¿cierto? Que es una condición que se instala en la población mayor y que responde principalmente a que el cristalino, que es la estructura que está, ¿cierto?, entre la cámara anterior y posterior, pierde su capacidad contráctil. Y esto es algo que a todos en algún minuto de la vida nos va a suceder, porque tiene que ver con un daño más bien ya estructural y funcional del cristalino, y es por ello que en Chile, por ejemplo, existe también, en este caso, cirugías que permiten, ¿cierto?, la incorporación de un lente intraocular, reemplazando el cristalino. Es algo que se utiliza mucho más en casos de catarata, que es una condición que afecta al cristalino, que es una opacidad del cristalino, pero que también podría ser un procedimiento interventivo cuando es necesario. Entonces, lo que vemos es que los vicios de refracción están asociados a la forma del ojo, ¿cierto? Si es que un ojo más alargado, más corto, o su disposición de los distintos ejes, y que necesariamente tienen una alternativa, en este caso terapéutica, mediada por compensación óptica o refractiva. Cuando hablamos de refracción hablamos de un lente que puede ser cóncavo, convexo, ¿cierto? Y que además puede tener cierta angulación para poder corregir estas condiciones. Entonces, este es el primer punto: distinguir que esto no es una condición patológica, sino que tiene que ver con la condición estructural y anatómica de cada ojo, y que es muy distinto a la condición de baja visión, ¿cierto? Cuando hablamos de baja visión, estamos hablando ya de una condición, es decir, ¿por qué hablamos de condición? Porque puede responder a distintos agentes patológicos estructurales, ¿cierto? Que significan que la persona puede experimentar una agudeza visual menor o igual a 0,3 y mayor a 0,05. ¿Qué significa agudeza visual? Primero, ¿cierto? Entendemos la agudeza visual como aquella capacidad de discriminar con mayor nitidez, ¿cierto? Con mayor precisión un punto de otro en el espacio. Entonces, la agudeza visual se mide con esta cartilla que está a la derecha, ¿cierto?, que es un optotipo a 6 metros, y se puede, finalmente se expresa en una anotación que puede ir de 0 a 100, ¿cierto?, que es lo que estamos viendo aquí, de 0,1 a 1, que es una fracción decimal, ¿cierto? Y que expresa, ¿cierto?, el grado de visión que la persona puede tener a 6 metros. ¿Qué quiere decir? Que la persona tenga una visión menor o igual a 0,3, que no es capaz, por ejemplo, de ver bajo la tercera línea de estos totipos, que estaría dando cuenta de esa visión, ¿cierto? 0,3. Entonces, una persona sin ninguna condición visual de base, eh, y que tiene una visión sin dificultades, debiese ser capaz de poder ver esta visión 1 o en parámetros de 0,9, 0,8, que es algo que es como que de alguna manera da cuenta de que hay una visión sin dificultad. Y cuando hablamos de visión mayor a 0,05, quiere decir que la persona no logra percibir ni siquiera la letra más grande del optotipo a 6 metros. Entonces, este es el límite que entendemos, ¿cierto?, entre la condición y la ceguera. La ceguera no significa ausencia de visión, y eso es muy importante decirlo, ¿cierto? Perdón, ausencia de visión o percepción de luz. Entonces, hay personas que pueden, si bien no ver esta primera letra, ¿cierto?, en este optotipo,
sí pueden reconocer tamaños, ¿cierto?, de letras un poco más grandes y reconocer bultos, orientarse en el espacio, reconocer ciertos elementos, imágenes, pero que no necesariamente, ¿cierto?, le permiten una lectura funcional y una participación en las mismas condiciones, ¿cierto?, de alguien que tiene otras visiones. Entonces, retomando, ¿cierto?, los parámetros que definen la condición de baja visión, hemos dicho que responde a una agudeza visual entre estos parámetros, ¿cierto?, entre estos márgenes de 0,3 a 0,05, y o un campo visual menor a 20 grados y mayor a 10 grados, ¿cierto?, desde un punto de fijación. ¿Qué quiere decir eso, cierto? Que si nosotros fijamos al ambiente, en el ambiente, mantenemos fija nuestra mirada, si nosotros posicionáramos ambos codos, o sea, perdón, ambos puños en el ambiente, es más o menos, ambos puños representan 10 grados del total de nuestro campo de visión que está representado en esta imagen, ¿cierto? Inferior izquierda. Entonces, los 20 grados estarían dados por este margen que se logra ver acá, ¿cierto? Desde una punto de fijación que sería como la línea media de esta imagen, donde aparece una persona y se representa su campo de visión. Entonces, la condición de baja visión puede estar dada por estas agudezas visuales y o estos campos visuales, ¿cierto? Entonces esto es muy importante porque es una condición que no es tan simple de entender, de poder objetivar. Sin embargo, son personas que requieren muchos ajustes y muchos apoyos que sin duda nos convocan. Bueno, eso en términos paramétricos, ¿cierto? La OMS ha definido la baja visión en función de estos dos parámetros, agudeza y campo visual, pero desde los equipos también de rehabilitación y de acompañamiento, de apoyo, debemos entender que la condición de baja visión implica muchas más cosas, ¿cierto? Es decir, responde a una patología irreversible, es decir, ya es una condición que no podemos compensar ni con lentes, ni con cirugía, ni con tratamiento médico, ¿cierto? Y en muchos de los casos es una condición que también puede progresar hacia la ceguera. Es una condición que necesariamente debe ser considerada, ¿cierto?, en ambos ojos, es decir, los parámetros de agudeza y campo visual que vimos son en el mejor ojo, ¿cierto? Es decir, aunque hagamos una evaluación de ambos ojos o monocular, son esos parámetros de visión y de campo en el mejor ojo. Puede comprender también el compromiso de otras habilidades visuales como la visión de colores, la sensibilidad al contraste, la estereopsis, que es la visión en tres dimensiones, o la adaptación a la luz. Y también la condición de baja visión habitualmente nos permite reconocer, ¿cierto?, un remanente visual que es potenciable, ¿cierto? Es decir, son personas que, dado a que no son personas ciegas, tienen algunas zonas de visión que podemos necesariamente intencionar y potenciar y entrenar. Pero reconociendo, ¿cierto?, como base que es una condición que limita importantemente el desempeño en las actividades cotidianas. Voy a ver cómo puedo eliminar esta barra que me molesta. Ocultar panel. Mm, Ahí sí. Ya, entonces, desde de esta condición tenemos que entender que el foco va a estar puesto en la funcionalidad, ¿cierto? Para poder optimizar los procesos de rehabilitación, entendiendo, ¿cierto?, la interacción de los distintos componentes de la CIF. Por qué me detengo ahí, ¿cierto? Porque es importante que entendamos que la condición de baja visión en sí, inclusive podría no ser una condición equivalente a discapacidad, entendiendo el concepto más dinámico de discapacidad desde la interacción de la clasificación internacional y el funcionamiento, ¿cierto? Entendiendo, ¿cierto?, esta necesidad de entender en contexto cómo la alteración en la estructura y la función puede limitar el desempeño de actividades cotidianas o restringir la participación. Entonces, uno suele mirar las definiciones de baja visión y ceguera en función de esta estructura, es decir, solo considerando, algo me pasó ahí, solo considerando lo que son las visiones, ¿cierto? Incluso la OMS incorpora estos parámetros y pone en perspectiva lo que podríamos entender como visión normal, ¿cierto? Déficit visual, ¿cierto? Y lo que es la baja visión ya desde el déficit visual moderado, severo, y la ceguera que inclusive se podría distinguir entre ceguera legal y ceguera total, como no percepción de luz. Y ceguera legal como aquella visión que está inclusive considerando la visión las condiciones más severas de déficit visual, ¿cierto? Como una visión entre 0,1 y 0,05. Entonces, qué se ha observado? Que habitualmente estas distintas condiciones generan alteraciones importantes en el campo de visión y en la calidad de la visión, ¿cierto? Desde la huesa y el campo visual.
Esto ha permitido que desde las estrategias de rehabilitación se puedan organizar las distintas condiciones patológicas en grupos funcionales, ¿cierto? Para poder de alguna manera organizar las estrategias de intervención. Por ejemplo, tenemos aquí esta imagen que nos muestra tres grupos, ¿cierto? Como en este caso se contrastan con la visión normal. Entonces hay patologías que generan una alteración de la visión central y habitualmente son distintas condiciones que responden a maculopatías, algunas condiciones que generan una visión tubular, ¿cierto? Alteración del campo visual periférico, algunas que no son excluyentes de campo visual, sino que interfieren en la calidad de la visión global, que pueden ser condiciones como las cataratas, ¿cierto? O algunas otras que alteran la visión o la opacidad de medio, ¿cierto? Como por ejemplo también corticales. Y por último, las más clásicas, ¿cierto? Que son compartimentales, que responden ya bien a alteraciones de la vía visual en distintos sectores o lugares dependiendo de la situación, ¿cierto? Que está afectando la vía visual, que puede ser tumoral, infecciosa, vascular o de otro tipo, ¿cierto? Traumática, como un TEC, ¿cierto? Que vamos a ver ahí una serie de expresiones del compromiso, en este caso del campo visual, donde efectivamente la persona puede experimentar alteraciones importantes. Este grupo en particular, si uno lo piensa desde la alteración desde la definición clásica de agudeza visual y campo visual, uno podría pensar que no responde quizá de manera tan fiel a esa definición, sin embargo son personas que experimentan limitaciones importantes. Y desde ahí que las estrategias que habitualmente se utilizan en este escenario son transferibles a escenarios, por ejemplo, de la rehabilitación en neurología, ¿cierto? De la rehabilitación más bien desde los distintos equipos que están trabajando con personas, ¿cierto? Que tienen este tipo de afecciones, dado a las dificultades que se observan habitualmente. Y después vamos a hablar de esas implicancias. Entonces, desde la experiencia uno puede también, y esto también está reportado, como hay artículos y documentos que nos permiten entender que existen distintas condiciones que, ¿cierto?, permiten, de alguna manera, y se pueden agrupar bajo estos distintos compromisos de campo visual, ¿cierto? Como en el daño central vemos condiciones como la degeneración macular, maculopatías hereditarias o adquiridas, ¿cierto? Como en este caso la neuropatía óptica de Leber, que es una condición genética que se expresa en la segunda infancia y adolescencia, o toxoplasmosis, que es una condición que está relacionada a agentes infecciosos que, por ejemplo, inclusive se contagian a través, ¿cierto?, de las fecas de gatos, algunos de ellos, entre otras condiciones. Retinopatía diabética también muy presente en persona mayor y la retinopatía óptica del prematuro, que también es un elemento, un factor muy prevalente y en aumento, ¿cierto?, desde las unidades de neonatos. Desde el daño periférico hay condiciones que son también muy prevalentes como el glaucoma congénito o adquirido, ¿cierto? Estamos hablando, ¿cierto?, de dos grupos poblacionales etarios distintos. La retinitis pigmentosa, que es una condición genética también que se expresa en la adolescencia y la adultez. La corioretinitis, ¿cierto? Y otras condiciones como el citomegalovirus asociado a condiciones, ¿cierto?, de VIH o toxoplasmas, entre otras, que son infecciosas. El desprendimiento de retina que puede tener no solo daño periférico, sino que también no excluyente de campo visual, es decir, en distintas zonas, que es el caso de la retinopatía. La retinopatía no es que afecte el campo visual central o periférico, sino que va a depender de la expresión y de cómo se va de alguna manera manifestando en su etapa de estadía, esas iniciales, es la repercusión que vamos a tener, ¿cierto? Y consecuentemente las limitantes que pueda significar para la participación. En etapas más avanzadas, la retinopatía tiende a generar también un edema macular y por ende tiende a alterar también la visión central. Pero en etapas iniciales y bien controladas, eh, habitualmente las personas podríamos ver que son dificultades, ¿cierto? Como que no son tan limitantes como ya en su etapa más avanzada. Otras condiciones como la alta miopía, la retinopatía óptica del prematuro también podría ser no excluyente, la aniridia, o cataratas también congénitas, dependiendo cómo se van de alguna manera expresando las características. Es decir, que hay condiciones que podrían, según la instalación y el desarrollo, afectar o el compromiso de distintos componentes de nuestro campo visual. Y desde lo compartimental ya estábamos hablando, ¿cierto?, de los accidentes vasculares occipitales, los tumores, ¿cierto?, que pueden ser a nivel del nervio óptico, del quiasma o de la corteza occipital, algunos otros tumores de hipófisis y situaciones traumáticas, como lo comentábamos, desde el TEC. Es importante entender que estas condiciones no es que existan, ¿cierto?, de manera aislada. O sea, podríamos enfrentarnos, ¿cierto?, o trabajar con personas que pueden, las que pueden coexistir varias de estas condiciones. Aniridia, ¿cierto?, que es decir, como la ausencia del iris para poder filtrar la luz,
con algún retinopatía óptica prematura dado un síndrome, por ejemplo, genético, que son muy comunes en la población infantil, o la retinopatía diabética asociada a degeneración macular. Entonces vemos que ahí hay una condición que compromete no solo el campo visual, sino que también el resto del campo visual. Entonces, se agregan condiciones que solapadas hacen que, en este caso, potenciar el resto de visión sea complejo, sea aún más complejo y se requiera de un abordaje mucho más preciso, específico, de poder conocer ese resto de visión y potenciarlo. Entonces, entendiendo ya estos conceptos como iniciales, ¿qué aporta, cierto? ¿O qué nos permite entender, cierto, el concepto de función visual, cierto? Primero, poder descomponer estas distintas variables que interactúan en cuanto a cómo la persona enfrenta las demandas del ambiente. Y aquí yo lo voy a presentar desde un modelo de función visual, de comprensión de la función visual, estos distintos componentes. Y después me voy a detener en algunos elementos a considerar, cierto, la intervención desde cada uno de ellos. Por ejemplo, vemos que este modelo que plantean estos autores, ¿cierto? Plantea que la función visual va a estar dada por la integración de estos tres principales ejes. Por un lado, las habilidades visuales, cómo se desarrollan, se instalan, ¿cierto? Estructural y funcionalmente. Las señales ambientales, ¿cierto? Y también, en este caso, la capacidad y la individualidad almacenada, es decir, la integración de las distintas otras áreas, dimensiones, ¿cierto? Y habilidades de la persona. Entonces, me voy a detener en cada una de ellas y es importante entender que estas son condiciones, ¿cierto?, que interactúan entre sí, existe una especie de codependencia, ¿cierto?, para el desarrollo mutuo, y por ende no es algo que debiésemos entender tan cuadrado como el modelo nos plantea, sino que más bien en una relación, ¿cierto?, como yo le ponía aquí estos círculos para tratar de asemejar como una especie de queso. Yo no lo vería como tan cuadrado, cerrado como caja, sino como algo que tiene túneles subterráneos que unen estas distintas dimensiones, dado a, ¿cierto?, a cómo se van integrando los distintos sistemas en nuestro desarrollo. Entonces, desde la función visual y las habilidades visuales, ¿qué elementos debemos tener en consideración, cierto? En términos de cómo condiciona, cierto, la función visual. O sea, podemos reconocer que elementos de la cognición, es decir, cierto, la capacidad de la persona para enfrentar los problemas, la capacidad de comunicar lo que puede ver, interpretar, cierto, y entender el espacio desde la integración del sistema visual son muy importantes, cierto. El desarrollo de conceptos, por ejemplo, en la primera infancia, segunda infancia, son elementos que nos permiten ir entendiendo cómo la función visual va también desarrollándose. La memoria, ¿cierto? La experiencia con los objetos, con los elementos, son variables que sabemos que si están alteradas pueden afectar a la función visual o bien la función visual puede alterar en ellas. Otras variables como la integración sensorial, ¿cierto? Con los distintos sentidos, la audición, el gusto, el olfato, ¿cierto? El tacto. La percepción y las funciones perceptivas, ¿cierto? Como de reconocimiento, identificación desde figuras perceptivo-visuales que después las vamos a mirar más en detalle, son muy relevantes, por ejemplo, para procesos como el aprendizaje, ¿cierto? Lo que es la discriminación visual, la secuencia, la memoria secuencial, lo que es el cierre visual, entre otras. Y la integridad también psicológica, ¿cierto? ¿Cuál es la motivación, la capacidad de atención, la autoestima, la estabilidad emocional? Esta es una variable que realmente influye mucho en el funcionamiento visual, y no solo en el funcionamiento visual, sino que obviamente en la participación, pero dado a cómo puede limitar o, si es que está bien controlada, favorecer los procesos también de habilitación. También la integridad física, ¿cierto? El desarrollo motor, en este caso el tono muscular, la resistencia, ¿cierto? La capacidad de reacción, el estado de salud general, ¿cierto? Son elementos que tanto en la infancia, en niñas, ¿cierto? Como en adultos son muy relevantes. Es tan básico pensar en la relevancia, por ejemplo, de la estabilidad, ¿cierto? El control de cabeza para la estabilidad y maduración de no solo la fijación y el seguimiento sino, visual, sino que también lo que es, en este caso, otras habilidades mucho más avanzadas, como son los movimientos sacádicos, ¿cierto? El reconocimiento, la localización, el rastreo, la exploración visoespacial. Entonces, podemos ver que desde aquí hay muchos elementos a los que podemos prestar atención, también entendiendo esa relación sinérgica, ¿cierto? Ahora, desde las señales ambientales también, y aquí hay mucho que podemos hacer. Esto sí que está muy a la mano también de los terapeutas ocupacionales para poder controlar. O sea, solo controlando variables de las señales ambientales podemos optimizar la función visual, sin haber hecho ningún ajuste refractivo ni haber entrenado ninguna técnica, sino que solo controlando estas variables. Entonces, cuando pensamos en señales ambientales, estamos hablando
del color de los elementos, ¿cierto? Desde su nivel de saturación, ¿cierto? El brillo, ¿cierto? La frecuencia, el contraste, ¿cierto? Entre los distintos colores o elementos que estamos teniendo, su intensidad, el tono, el color también, el contraste, una relación entre distintas variables. En este caso, las relaciones espaciales también de los objetos, ¿cierto? Según el tamaño, la complejidad, los patrones en los que se presentan, entre otras, la iluminación, ¿cierto? Como cuál es la capacidad de la luz desde su intensidad, desde la distancia que se proyecta, cómo se refleja la luz, cómo se localiza en este caso, dentro del espectro de luz, si es que eso genera deslumbre o no en una persona que, por ejemplo, albina, que tiene dificultades también de deslumbre. Y también el tiempo al que se expone el estímulo desde la señal ambiental, ¿cierto? El estímulo visual que puede ser un vehículo en movimiento, que puede ser una pelota, que puede ser un elemento que no necesariamente es estático, sino que es dinámico, ¿cierto? Y en función de su frecuencia, su velocidad y la distancia a la que está. Entonces, desde ahí me voy a tener solo en esto porque creo que esto sí debiésemos saberlo todos los terapeutas siempre, que es la importancia de usar los contrastes para todos. O sea, si usted va a hacer una actividad de estimulación cognitiva, de entrenamiento funcional, de estimulación del desarrollo psicomotor, lo que sea, procure que los elementos sobre los que va a trabajar o con los que va a trabajar tengan en cuenta estas variables. Por ejemplo, el uso de contrastes altos, ¿cierto? Recomendados pueden ser más clásicos, blanco-negro, blanco-azul, amarillo-negro, azul-amarillo. Uno también puede utilizar otros colores, pero teniendo en cuenta los elementos, ¿cierto? De cómo se sitúan los colores en el espectro cromático. Evitar siempre los colores cercanos, ¿cierto? En el espectro cromático, los pasteles blancos, celeste azul, verde claro, entre otros. Entonces, cuando yo me refería, si es que ustedes van a usar otros colores que no son los clásicos, siempre pensar en esto, si es que están opuestos o no en este círculo cromático. El violeta, el amarillo, el rojo, el azul, el naranja, el azul, el verde, el rojo. ¿Por qué? Porque de esa manera nos aseguramos que desde la señal ambiental no estamos presentando una limitación per se, sino que al revés, podríamos estar favoreciendo la percepción. Y desde el contraste entender, ¿cierto?, la relación que existe entre distintas variables. Dijimos que el contraste es la relación entre el color más el valor, que es la relación de claridad y oscuridad de un color, ¿cierto? En este caso, aquí vemos distintas relaciones entre blanco y negro, pero con mayor y menor grado de claridad y oscuridad, lo que va a generar mayor contraste, por ejemplo, en estas dos figuras que están arriba versus las que vemos hacia abajo, ¿cierto? Y en cambio, también la saturación nos da cuenta del grado de limpieza respecto al gris, es decir, podemos tener el mismo tono de verde, ¿cierto? En términos de su frecuencia del color verde, pero con distintos grados de limpieza respecto al gris, ¿cierto? Y eso lo llamamos un color más saturado o menos saturado. Entonces, el contraste va a ser la relación entre esas tres variables, que es lo que nos va a permitir, por ejemplo, distinguir o discriminar con mejor manera lo que estamos proyectando. Entonces, ahora yo imagino que ustedes van a analizar eso en su material, en las cosas que hacen, si es que lo que estamos presentando cumple al menos con este principio, ¿cierto? De para poder tener un mejor nivel de contraste y potenciar así la función visual. Hay otras cosas de la señal ambiental a las que podemos prestar atención más allá de los contrastes, ¿cierto? En este caso, aquellas cosas, elementos que están relacionados con la demanda del ambiente o la tarea, ¿cierto? Si es que aquellos estímulos que voy a presentar son estables o variables, dependiendo de la situación de la persona, el estadio del desarrollo psicomotor o la tarea a la que le estoy enfrentando y su condición de base para responder a ella. Si es que son elementos como modificables o no modificables, es decir, hay señales, hay elementos que podemos, haciendo simples ajustes, como adaptar el material si es que lo tenemos digitalizado, favorecer, ¿cierto? En ese caso, participación. Y en este caso, la invitación siempre es a contar con un amplio espectro de repertorio, ¿cierto? De alternativas para la exploración. También dar la posibilidad de que la persona también, con compañía de usted y orientación, pueda eh, manifestar cuáles son aquellos elementos desde las señales ambientales que mejor se ajustan a su condición visual. Si es que estamos frente a una persona que hace explícita y manifiesta sus necesidades visuales, ¿cierto? Ahora, desde la individualidad almacenada, que sería ya el tercer componente de este modelo, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? ¿Cuál es la integridad, ¿cierto?, de estas habilidades? Creo que esto, sí. Entonces, desde ahí tenemos que considerar, ¿cierto?, que debe existir una evaluación específica de acuerdo a la coherencia y pertinencia del dispositivo en el que ustedes están. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para poder potenciar estas habilidades, pero teniendo en consideración cómo la función visual puede estar afectando, ¿cierto? Y también la interacción con los distintos componentes de la persona, como situación de salud o enfermedad. Por ejemplo, estoy pensando en alguna condición con la que trabajemos.
nosotros tenemos hay muchas personas con condiciones de glaucoma que habitualmente también se solapan con condiciones como el Parkinson. Y ahí efectivamente la capacidad de poder explorar el ambiente y poder localizar los objetos puede estar limitada también por la capacidad también de poder orientarse a los estímulos y poder reaccionar y poder de alguna manera corporalmente atender a ellos. Entonces ahí hay variables que nosotros debemos ver cómo las podemos controlar y poder de alguna manera potenciar, de manera de poder generar esta relación sinérgica entre ambas variables, ¿cierto? Para poder potenciar, en este caso, participación, teniendo en cuenta la función visual y cómo está siendo afectada. Eh, También en este sentido, considerar la historia de vida y la vida cotidiana, ¿cierto? La dimensión de la persona son muy importantes, o sea, reconociendo obviamente su historicidad, y esto es algo que es muy natural, implícito en los procesos que desarrollamos desde TO. Ahora, la eficiencia visual, ¿cierto? Como concepto, es muy importante entenderla y es algo que sí, en lo que sí nos detenemos mucho en las unidades de rehabilitación visual, porque es lo que de alguna manera es un eje de lo que nosotros trabajamos como estrategia, que es el aprendizaje perceptual. Y esto tiene que ver con cómo la persona hace uso, ¿cierto? Un uso efectivo de su visión residual en el desempeño de las tareas que desarrolla, y da cuenta en este caso de cómo una persona, ¿cierto? O dos personas que tienen los mismos parámetros de visión pueden tener distintos desempeños o distintos niveles de participación en una tarea. Y eso está de alguna manera dado a cómo la persona integra estas distintas variables del modelo que estábamos viendo para poder tener un desempeño o una eficiencia visual mayor, ¿cierto? O más fluida, más efectiva. A veces nos damos cuenta que en personas mayores hay mucha diversidad, ¿cierto? De cómo la persona enfrenta tanto las demandas de la tarea, pero también puede echar mano a, en este caso, a los recursos que tiene, tanto del remanente de visión como también de poder desarrollar nuevas habilidades para enfrentar las demandas de la tarea. Entonces, habitualmente la eficiencia visual la medimos en función del tiempo y la precisión, ¿cierto?, que la persona toma al desarrollar una tarea, pero también se pueden considerar otras variables dependiendo particularmente de la tarea concreta que estamos haciendo. Entonces, elementos a considerar, ¿cierto? Ya estamos entrando un poco en esa fase para pensar en qué podemos hacer. El desarrollo, ¿cierto?, de las habilidades visuales básicas en la infancia para quienes trabajan con niñas, ¿cierto? Tener claridad de que hay periodos en los que ciertas habilidades visuales, como en este caso las óptico-perceptivas, ¿cierto? Eh, Se van instalando, o a las habilidades ópticas, como en este caso la atención visual, la fijación, la convergencia, el seguimiento, que es muy importante atender a cómo se van desarrollando en población, en este caso sin alguna condición o diagnóstico de base. Entonces, si uno reconoce que una persona tiene un trastorno de la fijación, o un niño, ¿cierto? En este caso, que posterior a los 3 meses aún no logra fijar, ¿cierto? A los 6 meses aún no logra fijación, una fijación estable, eso ya es un signo importante de que algo está pasando con su sistema visual y en este caso, con sus habilidades. Entonces, eso es un indicador que uno ya debiese poder hacer una derivación oportuna para poder trabajar sobre eso. Por el contrario, en este caso, en niños con baja visión, o que reconocemos que hay una condición de base, obviamente estos tiempos van a cambiar. O sea, sabemos que los niños con baja visión podrían adquirir la fijación inclusive entre los 6, 8 meses hasta el año, dependiendo de varias condiciones. Si es una condición, si el niño en sí mismo es un niño de pretérmino, ¿cierto? De entendiendo el ajuste y la corrección, ¿cierto? Por edad, que debemos hacer para entender cómo se va desarrollando en este caso, su sistema en general, y cómo se va integrando también su desarrollo al desarrollo de las otras áreas, que es lo que veíamos, ¿cierto? Desde las distintas dimensiones del modelo de función visual, ¿cierto? Pero aquí yo les dejo como las temporalidades clásicas y también el flujo o progreso de estas condiciones. También es importante entender, ¿cierto?, que la visión como concepto, desde algunas propuestas, se ha entendido como un elemento que se nutre de la integración de distintos sistemas. En este caso, ¿cierto? ¿Algo me pasa con la transición de la diapositiva? No sé si ustedes lo perciben, pero a mí se me queda a ratos en negro la pantalla. Pero en general la visión depende, ¿cierto?, por un lado, de cómo se van desarrollando el sistema visual a través de la vía del qué y la vía del dónde, pero también cómo esto se integra a otros sistemas como los antigravitatorios, que tienen que ver con el desarrollo del sistema motor, propioceptivo, ¿cierto?, vestibular,
que nos permiten que la persona vaya desarrollando una integración adecuada de la visión respecto al ambiente, ¿cierto? Respecto a dónde estoy yo, respecto a los objetos que miro. ¿Cierto? Hay elementos clave como, no sé, por la integración a nivel de troncoencéfalo, ¿cierto? De ciertos núcleos, en este caso, de los pares craneales, que permiten que, independiente de nuestra posición en el ambiente, los ojos mantengan la misma posición. Ese es un ejemplo claro, ¿cierto?, de esta integración entre estos distintos sistemas. Como también el lenguaje y la audición para poder darle un sentido a aquello que estoy viendo, ¿cierto? La visión habitualmente la podemos percibir a través de lo que la persona es capaz de expresar verbalmente. Entonces, es muy importante el lenguaje para poder acceder, ¿cierto?, a la calidad de la visión desde la percepción de la persona. Y por ende, las personas que no tienen visión, o sea, que tienen algún trastorno del lenguaje, se hace mucho más complejo el abordaje y ahí hay que atender mucho a las conductas visuales. Entonces, ya pasando ya a las implicancias que esto tiene para los distintos grupos en niños y niñas con baja visión, se ha observado que existe en general una reducción. Dame un segundito, denme un segundo. Yo te cubro aquí, Joaco, un momento. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, en primer lugar quiero, bueno, no está Joaquín ahora, pero en verdad ha sido un trabajo increíble el que él ha hecho. Yo siempre soy parte de la asociación y somos muchos terapeutas en Chile, somos cerca de 15.000 terapeutas. Y la verdad que el equipo que está trabajando con Joaquín y otros colegas que están trabajando en un ámbito tan novedoso como es la estimulación y la radiación visual, que me parece que es tremendamente valiente y ha hecho un trabajo increíble. Y en segundo lugar, quiero también, bueno, recordarles que esto va en función a un programa de diplomado que es de Medici, que les dejo el link para que lo puedan ver. Y por último también, comentar y hacer un comentario profesional desde mi parte. Yo trabajo en el ámbito de neurología, tanto en pediatría como en adulto, y la vía visual es tremendamente importante, desde la neo, con lo que comentaba el desarrollo, la importancia de la convergencia y el desarrollo de prevenciones manuales. Siempre los terapeutas trabajamos mucho desde un ambiente mucho más holístico, mucho más integral. Tenemos que trabajar desde el cuerpo, desde el contexto, de determinantes sociales, pero también desde lo sensorial. Y muchas veces somos fanáticos del vestibular, táctil, propioceptivo, pero ojo, el desarrollo visual es tremendamente importante. Y esto, si bien es un programa de baja visión, el conocimiento de lo que es de la vía visual o de todos los componentes que acompañan esto es fundamental. Todos los que trabajan en adultos y ven personas con accidentes vasculares, generalmente siempre hay un problema de atención, hay un problema perceptivo, hay un problema estructural. Por lo tanto, si bien este programa puede ser de alguna forma un poco asociado a baja visión, esta condición en particular nos sirve para ver a esta persona en un todo. Entonces, por eso también a mí me interesa y por eso estoy tan preocupado de que todo esto salga bien. Así que eso, era un pequeño paréntesis para Gracias, Seba. poco. Así que Gracias, gracias, me sirvió mucho. Ya, voy a tratar de ir más rápido, irme por un flujo aquí, metiendo emocional con este tema. Les pido disculpas ahí para quienes quizás se hayan programado tan justo con el tiempo. Pero sí, efectivamente, a mí me hubiese encantado tener esta formación antes de trabajar, por ejemplo, en medicina física y rehabilitación y con niños. Tuve la experiencia de trabajar en un programa de reintegración, ¿cierto?, de niños que estaban hospitalizados a sus hogares y posteriormente en medicina física. Entonces, ahí no tenía esta aproximación. Y creo que si volviera a esa experiencia me hubiese servido mucho en muchas situaciones. Pero bueno, voy a tratar de darles cuenta de las principales implicancias que se han reportado en niños adultos y después algunos consejos o mostrarles algunos elementos más bien mencionarles la estrategia, porque no nos vamos a tener en ello. Pero en niños se reconoce que generalmente se reduce el aspecto globalizador de la visión. Son niños que realizan una percepción más analítica de los objetos y por ende les toma mucho más tiempo el proceso de aprendizaje y desarrollo motor global, dificultades también para poder imitar conductas, gestos, los juegos que se observan visualmente y por ende requieren desplegar otras estrategias para poder involucrarse en los juegos. Desde ahí
todo lo que se puede hacer desde el entrenamiento y la incorporación de estrategias de integración sensorial apoya mucho, ¿cierto? Para poder trabajar sobre estos componentes, ¿cierto? De también la conciencia corporal y la relación con el espacio. Y también desde la esfera más bien ya socioemocional, lo que es las dificultades en la autoimagen y las consecuencias que eso tiene también en la relación que establecen con sus pares. Entonces, estas son variables que se reportan en la literatura y que siguen siendo muy, muy evidentes. Por ejemplo, la fatiga a la hora de realizar las actividades, el mayor esfuerzo que se requiera entre una tarea visual, uno lo puede observar en niños que requieren, por ejemplo, aproximarse demasiado al texto. Si hay un niño que realmente requiere estar a 10 o 15 centímetros del texto para poder leer, ese es un niño que evidentemente puede tener una condición que requiere un ajuste ya sea refractivo o apoyos que son más específicos, que pueden ser de un área ya específica de la baja visión. Bueno, también las dificultades, ¿cierto?, en términos de cómo se enfrentan el medio que les rodea y las actividades en las que se involucran habitualmente. Son niños que tienden a estar más en solitario en los recreos y no involucrarse con sus pares, o juegos que son mucho más sedentarios versus juegos que son muy del componente pavia, ¿cierto? Y los niños en el recreo que corren y se desbordan y hacen uso del espacio. Y también se ha observado como particularmente en los escenarios de aprendizaje como esta tendencia a la hiperactividad, pero que habitualmente responde a la dificultad de poder atender y prestar atención a una actividad que significa una atención sostenida desde el punto de vista visual. Entonces eso genera que habitualmente desistan por un tema de tolerancia, ¿cierto?, al esfuerzo, y que se les tienda a subdiagnosticar o ¿cierto?, a categorizar como dentro de lo que podría ser la hiperactividad o la inatención o déficit atencional. En adultos, entonces, ¿qué se ha observado? Que obviamente estas condiciones implican abandono de roles, ¿cierto? Y dependencia en actividades significativas, desarrollo de trastornos cognitivos afectivos que son muy comunes. Por ahí hay antecedentes de que una de cada tres personas con baja visión presentan signos clínicos de depresión, y eso lo vemos. Tiene que ver con cómo se instala la condición, si es adquirida o congénita, ¿cierto? Y cómo progresa, cómo la persona se va adaptando además de acuerdo al constructo, idea que tiene también de la discapacidad visual o de las problemáticas, ¿cierto? Y también muchas dificultades para hacer un uso efectivo de la función visual remanente. Y aquí es donde efectivamente en una unidad como esta de rehabilitación visual, o ustedes, por ejemplo, teniendo conceptos también o herramientas desde esta área, pueden hacer mucho para potenciar la visión de las personas. Entonces, el compromiso de la función visual, por ejemplo, en los casos de pérdida de campo visual, como hemianopsias u otras cuadrantopsias, se observa, por ejemplo, una afectación de los movimientos oculares. Quienes trabajan en neuro, presten atención a esto porque son personas que tienden a quedar muy bloqueadas y eso limita la calidad de la exploración visual y por ende hay un mayor riesgo, ¿cierto?, de choques, caídas y accidentes que no tiene que ver con el compromiso del hemicampo, sino que en cómo ya la persona hace un uso efectivo del campo visual remanente para poder explorar aquel hemicampo afectado, ¿cierto? En este caso, los movimientos tienden a ser desorganizados, de amplitud reducida, ¿cierto? Y hay mayor frecuencia de visita al hemicampo visual afectado, pero que son poco eficientes si es que no se entrenan y se organizan, ¿cierto? Y obviamente el compromiso funcional cuando hay presencia de negligencia asociada a la mianopsia es mucho más complejo. Ahí obviamente estamos hablando también de la integración de la corteza parieto-occipital, ¿cierto? Y cómo también em, somos conscientes del déficit. Eso es aún más desafiante también. Pero se debe integrar sin duda estrategias que nos permitan trabajar sobre eso. Ahora, las limitaciones funcionales a largo plazo en AVE han sido muy estudiadas y son transversales a casi todas las AVE. Si las vemos, todas en general implican, o gran parte de ellas, ¿cierto? En gran parte de ella está mediada la lectura, pero también el desarrollo de acciones concretas de precisión o que involucran de alguna manera, ¿cierto?, el uso de nuestra visión y nuestro resto visual en tareas de visión cercana, lejana, ¿cierto?, o intermedia. Entonces, por ende, no hay casi ninguna actividad que podría quedar fuera dentro de las complicaciones, las limitaciones funcionales. Hay algunas que son mucho más clásicas de las alteraciones de, por ejemplo, visión central, como lo es la lectura, ¿cierto? La realización de tareas de precisión, la conducción, no sé, por el trabajo, gestión del dinero, y algunas otras que son mucho más características de las alteraciones de visión periférica, como lo puede ser, en este caso, la orientación, la movilidad en la comunidad, ¿cierto? El desarrollo, los traslados, entre otras en las que cumple un rol importante la visión periférica. Generalmente se observa un aumento en la frecuencia de choques con los objetos, ¿cierto? Y son elementos que debemos siempre estar atentos porque dan cuenta de que
Cuando vemos esas dificultades en la participación a raíz de una situación visual, es porque seguramente tenemos un margen de ir a mirar desde cuál de todos estos componentes de la función visual quizá tenemos algún recurso para poder intencionar un cambio, ¿cierto? Para poder potenciar a través de la función visual mayor participación. Desde la rehabilitación en general las estrategias se organizan desde estos dos grandes polos, dependiendo del estadio en el que está la persona de su ciclo vital. Si son niñas menores de 7 años, entendemos que los enfoques habitualmente van desde la estimulación visual, que se orienta a entregar una serie ordenada de experiencias visuales que pretenden favorecer el desarrollo y maduración del niño desde la integración, ¿cierto?, del sistema visual a los otros sistemas, para poder, ¿cierto?, generar un desarrollo global armónico, ¿cierto?, o lo más armónico posible. Y aquí hay muchos principios que se tienen que integrar a los programas de atención temprana, a los programas de neurodesarrollo, de integración sensorial, y que habitualmente cuesta hacerlos tan evidentes, pero que no es transformar, ¿cierto?, los equipos, sino más bien integrar elementos específicos. Y hay programas definidos que tienen una secuencia y una organización. Por ejemplo, los niños con muy baja visión, por ejemplo, para despertar el interés visual y poder orientar, ¿cierto?, los estímulos más básicos como la fijación, seguimiento, entre otros, que debiesen ser parte de los equipos de medicina física y rehabilitación que trabajan con niños. Desde la rehabilitación visual, por ejemplo, entendemos que ya estamos hablando de cuando ya existe ya por un lado cierta maduración del sistema visual y podemos empezar a incorporar estrategias que pasan ya por no necesariamente favorecer el desarrollo del sistema visual, sino que también elementos que a través de la compensación, ¿cierto? O dispositivos nos permitan potenciar la participación. Y ahí estamos hablando de dispositivos ópticos o no ópticos o técnicas específicas que nos permitan favorecer un mejor desempeño. ¿Qué estrategias entonces podemos reconocer que se utilizan desde la estimulación visual o la rehabilitación? El entrenamiento del remanente a través de actividades significativas como eje de la terapia ocupacional, el aprendizaje perceptual que habitualmente considera algunos principios como trabajar con la fijación excéntrica. Este es un concepto que es un poco complejo de entender, pero en palabras simples significa poder fijar el ojo en una posición y poder atender al estímulo visual con mi visión, que no necesariamente es la visión central, sino que mi visión es paracentral o la visión periférica, ¿cierto? Es como mirar de reojo aquello que quiero ver porque al mirarlo de frente probablemente no lo puedo ver porque la condición, la alteración del campo de visión central no me permite ver. El estímulo queda bajo la mancha. Y por ende se utiliza esta técnica para poder de alguna manera favorecer reconocimiento visual. ¿Y esto por qué es aprendizaje perceptual? Porque es un proceso que está de alguna manera mediado por la neuroplasticidad y por cómo se va instalando. Hay protocolos para poder establecer esa progresión y cómo se va instalando el entrenamiento. La conciencia de escotoma o las manchas que la persona tiene en sí mismo ya puede mejorar el conocimiento, ¿cierto?, de cómo está alterada la visión, permite a la persona ya ser consciente de cómo puedo optimizar el uso de mi resto de visión. También reconocer cuál es el campo visual remanente o el campo perceptual. Las personas con glaucoma, por ejemplo, debiesen ser capaces de reconocer cuántos elementos, por ejemplo, son capaces o se contienen en ese campo de visión, que depende de qué tan reducido esté, ¿cierto? Es como cómo podemos optimizar los patrones de seguimiento, localización, ¿cierto? O exploración del medio, para poder reducir, por ejemplo, el riesgo de caída y accidentes. Bueno, además de ello, el uso de ayudas ópticas, no ópticas y adaptaciones del ambiente es muy importante. Les voy a mostrar algunas cosas a continuación sobre eso muy rápido. Adaptaciones de la tarea y del contexto en el que se desenvuelven, favoreciendo mejor desempeño, que eso es una base, ¿cierto? Modificar el ambiente, incorporar los principios de contrastes que vimos, entrenamiento en técnicas de orientación y movilidad, de guía por terceros, ¿cierto? Para los familiares y técnicas de protección, es una base y debe ser, ¿cierto?, un principio. De hecho, tal es la ausencia de herramientas en este ámbito que, por ejemplo, los equipos de medicina física o los equipos que están instalados en atención primaria en salud no se conocen estas estrategias, que deben ser transversales porque ahí, sin duda, podríamos aportar mucho a personas que están experimentando estas condiciones. Y obviamente la gestión de redes de apoyo. Desde estos conceptos que tenían que ver con el aprendizaje perceptual, cuando yo hablaba de la conciencia y la escotoma, por ejemplo, la rejilla de Andler, que pueden usar quienes usan, o sea, quienes trabajan con persona mayor, es una evaluación estándar muy utilizada, que consiste en pedirle a la persona que fije el ojo en el punto central y sin mover el ojo reconozca cómo, si es que existe una alteración o no de las líneas que estamos percibiendo. Si existe una alteración y la persona además es capaz de definirlo, podemos ver que ese escotoma puede ser un escotoma positivo, consciente, y que además tiene cierta representación en el espacio.
y eso puede explicar por qué la persona cuando mira a alguien a los ojos o a la cara, no ve sus ojos o ve distorsionada su nariz. Entonces, permite entender y por un lado trabajar con estos conceptos de fijación excéntrica, de motilidad ocular y de procesamiento de la información. Hay otras técnicas también para poder intencionar eso, como trabajar con el reloj, ¿cierto? Que permite también poder reconocer en qué posición de mirada logramos mejor visión. Y obviamente se entrenan líneas de fijación, hay un montón de otras estrategias que se pueden usar. El procesamiento de la información visual también, obviamente hay que ir prestando atención cómo se van integrando las funciones perceptivo-visuales, la discriminación, la distinción de figura-fondo, la constancia de la forma, el cierre visual, la memoria visual y las relaciones espaciales. No solo en niños, ojo, que en personas adultas que han dejado de leer por mucho tiempo, uno logra ver la importancia de estas habilidades en poder en retomar la actividad de lectura. Y eso es muy importante para quienes trabajan en programas de estimulación cognitiva o de apoyo en esos procesos. El entrenamiento sensorial también y el uso de distintas variables, ¿cierto? Como el tacto indirecto, el marcaje también de los espacios por tacto. Acá está mi hija que vamos a ir cerrando ya este espacio. En los contrastes, ¿cierto? Y también cómo se disponen los objetos en el ambiente. Hoy en día la tecnología también nos ha dado muchas herramientas, ¿cierto? Las lupas electrónicas están hoy incluso con posibilidad de descargar algunos programas como aplicaciones en los celulares. Esto implica también un entrenamiento y poder trabajar de la mejor manera con ello. Aplicaciones para la orientación espacial como Lazarillo y también algunos programas de estimulación visual. Los apoyos en lectoescritura habitualmente tienden a ser lupas, ¿cierto? Con distintos aumentos, con distintas condiciones, que pueden ser pisapapeles, ¿cierto? Lupas electrónicas, los atriles, la luz también como un apoyo importante, los telescopios para visión lejana, lupas electrónicas que son con circuito cerrado de televisión, ¿cierto? Y el uso de tiposcopios también para poder mantener la línea o orientarse en el texto. Los macrotipos son un elemento muy usado también en los sistemas escolares y que pueden ser muy válidos también para, por ejemplo, el manejo del ambiente y optimizar la función visual desde las señales ambientales. Y por último, y con esto cierro, ¿cierto? Entender que en baja visión o ante una persona que tenga un déficit visual, siempre debemos considerar la relación que hay entre estos elementos, la iluminación, ¿cierto? El control del deslumbre, el alto contraste, tener certeza que la persona puede estar usando el lente adecuado o la lupa adecuada o el dispositivo adecuado y obviamente el entrenamiento y la paciencia que son las que hacen gran parte de la diferencia en rehabilitación visual, pero también en cualquiera de los equipos en los que estemos. Así que con eso cierro. Disculpen si me extendí mucho, un tema que me apasiona y traté de ser lo más conciso posible. Así que ahora les escucho a ustedes y si es que quienes están quieren como hacer algún comentario para también ir dándole cierre a este espacio y no extendernos tanto en esta jornada ya que cierra. Así que eso, muchas gracias Seba y no sé si quieres decir algo ahora al cierre. Voy a dejar de compartir para que nos